Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Hola amigos, estamos de vuelta ya al segundo bloque de conversación. Estamos con Jocelyn Black, ella es directora ejecutiva de Chapter Zero en Chile, ¿ya? Y le habíamos hecho una pregunta al término del primer bloque respecto a la vulnerabilidad de Chile frente a al cambio climático, digamos, y cómo nos deja eso desde el punto de vista de niveles de riesgo y si eso genera eventualmente algunas oportunidades o no, digamos. ¿Mm? Jocelyn. ¿Sí? Gracias, Alex. Bueno, sí, Chile es uno de los países más vulnerables en tema frente a la emergencia climática, la ebullición climática, como se le ha ido cambiando, sobre todo este último año, el término. Entonces, Chile, la verdad, tiene que dar pasos y yo lo veo que está dando, y las organizaciones también, no solamente desde el punto de vista del Estado, sino que también de las empresas, cómo se van planteando, a cómo van a ir adaptando a sus negocios, sus procesos frente a los diferentes cambios. Entonces, cuando hablamos cómo me planteo como organización frente al cambio climático, lo que empiezo a ver es, bueno, cómo me voy adaptando a lo que puede ir pasando y voy empezando, comienzo a dibujar escenarios posibles. Entonces, ¿qué pasaría si mi negocio, lo hemos visto, el negocio de la uva, qué pasaría si de aquí a 5 años, en el fondo, se me inundan todos los campos y la verdad esto se transforma porque el lago lo tengo al lado y esto se transforma, en el fondo se inunda todo el sector y no voy a poder tener plantación? Escenario otro posible, ¿qué pasaría si se vuelve más sequía en el fondo y no tengo posibilidades de tener riego y el riego lo voy a tener que traer de otro lugar, voy a tener que traer agua de otro lugar y el traer agua en el fondo se me hace inviable porque mis costos aumentan? Entonces, al empezar a hacer esos escenarios, empiezo a ver cómo me adapto, cómo voy cambiando ciertas cosas de a poco para adaptarme en el tiempo frente al cambio climático, de los cambios que vaya haciendo. Hoy día el cambio climático ya ha dado muchos, ha generado impactos de migración, ha generado, o sea, la gente se ha movido en otros lugares del mundo, de un sector donde siempre en el fondo tenía plantaciones y habían poblaciones que trabajaban en base a esa plantación y hoy día esos sectores ya no existen, puede ser por sequía o puede ser por inundación y esa gente ha migrado y cuando hay una migración también en el fondo implica que la población también otros pueblos se tengan que adaptar a esa cantidad de gente que no estaba apta, los hospitales. Entonces se van produciendo a través de los impactos una serie de cambios y los negocios tienen que estar en el fondo también preparados a esos cambios. Hoy en Chile, esa conversación de adaptación, de resiliencia, que tiene que ver que también vino una lluvia gigante, vino una tormenta enorme y cómo yo en el fondo puedo ser más resiliente, qué medidas de mitigación hoy día puedo tener, qué medidas de recuperación tengo hoy día. Si hoy día viene una tormenta como lo que pasó en Acapulco, ¿qué medidas de recuperación? ¿Cuán rápido puedo tener el sistema eléctrico, por ejemplo, arriba de nuevo? El coordinador eléctrico ha venido trabajando muchísimo ese tema de cómo me recupero, porque en el fondo tienen que funcionar los hospitales, tienen que seguir funcionando servicios básicos. Entonces, hoy día el cambio climático es imposible estar ciego frente a ello y hay que ir trabajando esos procesos de adaptación. Entonces, Chile, yo creo que ha tenido mucha conciencia de eso. Las empresas que hoy día, a través de sus directores y directoras, son parte de Chapter Zero, han ido contándonos sus propias experiencias y cómo, por ejemplo, algunos que tienen la uva han ido probando campos en otros lugares distintos de Chile, donde nosotros no imaginábamos que se podrían hacer plantaciones de uva. Las paltas, por causa del agua, también han ido empezando a hacer pequeñas pruebas del cambio de modelo en el negocio, innovando en tecnología, innovando en el mindset, de la forma de pensar, y también en el fondo están probando otras cosas. Entonces, hoy día la forma de pensar del chileno, producto de que sabemos que es un país mucho más, puede ser mucho más vulnerable a los cambios y los negocios yo creo que están mostrando señales y una tremenda oportunidad que vemos ahora en la COP, al menos yo lo veo así, en que 15 empresas van a ir acompañando esta misión, esta delegación, que además 40% de estas empresas son representadas, tienen mujeres líderes dentro de sus empresas, que también hay un dato súper importante que lo destacó en el lanzamiento del pabellón de Chile. Entonces, estas 15 empresas van a ir contando cómo han ido adaptando esto y van a compartir estas experiencias en el pabellón de Chile dentro de estas 2 semanas de COP. Pero al mismo tiempo también
no solamente van a poder ofrecer esas soluciones, sino que van a poder traer experiencia, porque como los otros países, en el fondo, frente a ciertos cambios de forma de vivir, de forma de relacionarse, producto de los impactos del cambio climático, qué cambios han hecho, eso es tremendamente importante, esa experiencia para traerla a Chile de nuevo, también para poder ir implementándolo acá en los negocios. Así que yo creo que estamos en eso y la participación en la COP28, que además tiene otra señal súper relevante que tiene que ver con las empresas. Hay empresas que están, esto es el pabellón de Chile va a ser una colaboración público-privada y eso también es una tremenda señal porque esto se construye de a dos en el fondo y de dos entre las empresas también, privado con privado, público con privado, de personas a personas en la capacidad de networking que van a tener para poder traer ideas nuevas también es fundamental. Sí. Jocelyn, Jocelyn, discúlpame. la No, delegación, dale, Katy. Perdón. la delegación más o menos, cuéntame un poco cuántas personas son en total, de qué área, un poco para saber qué va a constar, qué va a ser la delegación de Chile en la COP. Sí, bueno, como te comentaba, son 15 empresas, son unos 30.000 delegados, hay unas Wow. empresas patrocinadoras ahí dentro para armar el stand. Y bueno, cuando se arma la COP en el fondo son enormes pabellones. La COP se va a hacer, comienza ahora el 30 de noviembre, va hasta el 12 de diciembre. Está en Dubái, en los Emiratos Árabes, y son enormes pabellones donde en el fondo la gente va a ir circulando y va participando en conversaciones, en reuniones de networking. Chile va a tener la oportunidad de ir exponerse y yo creo que eso es importante en el liderazgo que pueda demostrar, porque de la COP anterior hubo mucho cuestionamiento de la capacidad en que los países, sobre todo, se han puesto en el fondo frente a la aceleración del proceso, en el fondo, para poder reducir las emisiones que no nos permitan estar por debajo del límite del 1,5 grados Celsius. Entonces, el mundo demostró que no había avanzado mucho y Chile yo creo que va a mostrar ahí cómo ellos cómo estamos ejerciendo liderazgo en ello y vamos a mostrar cómo ha sido nuestro proceso de transición energética mucho más acelerado, cómo Chile el año pasado tomó medidas y se planteó cómo va en estas contribuciones, determinar en el fondo un plan de acción más concreto. Va a mostrar estas soluciones basadas en la naturaleza, también a través de las empresas. Entonces, yo creo que Chile va a ir a poner un referente en su stand de aprendizaje también a otros e inspirar en el fondo, inspirar a que otros países también puedan ir mirando los modelos de Chile para ver cómo lo hacen. Yo creo que la COP28 genera altas expectativas. Vamos a ver la revisión efectivamente de cómo vamos en los cumplimientos de los ODS, que son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen 198, 169 metas, 231 iniciativas. Entonces, ¿cómo es que realmente todos hemos ido avanzando esto? Porque para el 2030 no nos queda nada y para el Net Zero de 2050 tampoco. Y Chile también tiene ahí un compromiso de materia energética 100% renovable para 2050. No, mira, yo me quedé pensando cuando tú estabas hablando esto de que necesitamos empresas más resilientes, de poder de recuperación. Me imagino que eso mismo en realidad es mucho desde el punto de vista público. ¿Cuáles son, me imagino también que desde el punto de vista de país, digamos, cómo se coordina el estamento público con las empresas? Porque, por ejemplo, el ejemplo que tú das de recuperación de terreno agrícola de alguna empresa, eso me imagino que a nivel macro también pasa, o sea, son a niveles de áreas, localidades que se inundan, digamos, si bien pueden ser empresas que se ven afectadas, pero también deben haber territorios públicos, digamos. ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo trabaja la empresa privada con el sector público? Por ejemplo, estoy pensando en el sector vivienda, o sea, cuando se hacen viviendas en localidades tal como los ejemplos que tú dabas, ¿cómo se está pensando ahora posibilidades de recuperación o zonas inundables desde el punto de vista público, no privado? No sé si sabes algo de eso. Yo creo que, Alexi, ahí yo lo que veo como una buena iniciativa, espero que así sea, es el cambio en el sistema de evaluación ambiental, ¿ya? Ahí Valentina Durán ha comentado en el último tiempo que viene un cambio en el sistema, en el CEA, y yo creo que sin tener que generar más trabas,
yo sí siento que tienen que haber más certidumbres para que los negocios sucedan, pero también tienen que haber certidumbres, mucho más de proyección ambiental sobre las zonas donde hoy día donde vamos a construir o donde vamos a generar negocios. Hoy día la evaluación tiene que ser mucho más de largo plazo, considerando estos posibles cambios ambientales, en el fondo no solamente los de hoy, vemos los casos que pasaron en Reñaca, entonces no solamente lo que está pasando hoy, sino que cómo podría venir a ser en escenarios posibles, de cosas que en el fondo cuidemos los espacios, nuestros recursos naturales, también aseguremos que en el fondo la inversión de quien está colocando eso pueda tener un retorno, haya una certidumbre de que esto en el fondo no va a generarle daños a ellos ni a los usuarios finales. Y por otro lado, esa certidumbre a los consumidores, que somos nosotros los que vamos a vivir, como tú dices, en ese lugar, que no venga una lluvia, que estemos al lado de un lago y viene una lluvia fuerte y se nos inunda todo el condominio. Entonces, pero ahí nos demuestra que hoy día no estamos preparados, ni como consumidores, ni como los negocios, ni como el sistema de evaluación, para poder plantearnos frente a escenarios que no nos habíamos manejado. Entonces, cuando hablamos de un cambio en el sistema de evaluación, la verdad es que más que pensar en que, oye, si va a venir más trabas o no, es que nos vamos a tener que hacer más preguntas para poder considerar aquellos aspectos que tal vez no estamos imaginando y que hemos visto en los últimos casos de este año, para que en el fondo podamos seguir cuidando de las personas del planeta y de los negocios que permiten el desarrollo económico también. Claro, no, en ese sentido me hace sentido, porque incluso hay que pensar distinto ahora, porque ¿qué es lo que va a pasar en realidad? Difícil saberlo, ¿cierto? Yo creo que someter a esa certidumbre que las empresas sean capaces de hacer en evaluación futura y ponerse en todos los escenarios posibles, cuesta, digamos, cuesta, y por otro lado leía por ahí algunas innovaciones que pueden ser que incluso el gobierno puede ser parte de licitar cosas donde ya la evaluación o la preevaluación ya esté hecha, digamos, por parte del gobierno, lo cual también puede reducir ciertos niveles de riesgo, compartir, digamos, también ese futuro, digamos, que al Estado también le conviene que a la empresa ojalá no le vaya mal, digamos, porque finalmente Exactamente. Bueno, las eso. concesiones que se hicieron, el anuncio de concesiones para poder determinarlo para proyectos en el fondo de almacenamiento. Esperamos que en esos lugares de concesiones haya habido una buena evaluación también ambiental y también de escenarios futuros de cambio climático, y en el fondo que permitan que los proyectos de generación de almacenamiento se puedan instalar ahí, y eso demuestra una colaboración en el fondo. Hoy día nos podemos demorar unos 20 años en estar evaluando proyectos. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Dubái, donde va a ser la COP, hace 2 años, y cuando vimos, la verdad es que tú dices, bueno, es un país que en el fondo, históricamente, su negocio ha sido los combustibles fósiles, pero cuando tú vas, la verdad es que el compromiso por las energías renovables ha ido creciendo, y ellos tienen un compromiso de al 2050 tener el 50% de su matriz energética, energías renovables. Y nosotros fuimos a visitar plantas de concentración de terrenos así, yo no sé, era como toda Atacama. Son enormes porque los terrenos son gigantes allá. Pero entonces hay un compromiso por facilitar los terrenos para que se genere la inversión privada también, para que haya en el fondo un cambio de matriz. Entonces, sí, Alexis, yo creo que aquí hay un componente de cómo el Estado va colaborando, cómo aseguro la certidumbre de la inversión, y cómo vamos también, el tercer factor, cómo vamos involucrando que esto también, el cambio climático, tiene que ser parte en el fondo del análisis de los negocios que se instalan. Claro, y ahí hay una diversidad de factores, o sea, yo creo que ni siquiera todavía nos logramos imaginar, por muchos estudios que hayan, qué tipo de fenómenos podemos llegar a tener, porque ha pasado de todo, o sea, fundaciones que no habíamos visto, el tema tan constante de los incendios, lo mismo que dices tú, este edificio en las dunas que se desplomó. Yo creo que no, por ahora ni siquiera tenemos la visibilidad de todas las cosas que pueden llegar a pasar como para evaluarlo. Entonces igual hay que empezar a armar como esa matriz de riesgo, me imagino. Exactamente, y es balancear en el fondo, en cuanto voy poniendo riesgo, que efectivamente no puedo volverme loco haciendo matriz de riesgo, ponerme en todos los escenarios más catastróficos, porque también tampoco voy a hacer nada y me voy a inmovilizar más que movilizar, pero sí Claro. tengo que ir visibilizando, y muchas de las cosas, tal vez las preguntas correctas que me pueda hacer cuando tomo una decisión de negocio, de impacto, diga, bueno,
¿cómo podría hacerlo reduciendo? ¿Cómo podría hacerlo mitigando? ¿Cómo podría hacerlo tal vez no teniendo, con menores emisiones? Porque al final también todo lo que yo puedo hacer pensando en que tenemos que llegar a tener cero global en el fondo de las emisiones y a la contribución local, entonces, ¿cómo puedo ir haciendo que lo que yo haga mi proceso también reduzca? Si yo reduzco y pongo mi pequeño granito de arena, incluso nosotros mismos como personas en el hogar, ya voy generando algo en la cadena y después esa es una iniciativa, después de la iniciativa de la economía circular y voy mezclando. No podemos tomar todos los riesgos como tampoco podemos tomar todas las oportunidades. Hay que priorizar, pero hay que priorizar aquellos que generen mayor impacto y que tengan la mayor probabilidad de ocurrencia. Perfecto. No, súper. Jocelyn, aprovechando también tu rol ahí de liderazgo femenino y que estás, digamos, con esta iniciativa principalmente en los directores, ¿cuál es el porcentaje de mujeres de participación? No solo en el sector energético, sino que a nivel global. ¿Qué números tienes por ahí? Bueno, en el sector energía, yo hoy día tengo un rol como embajadora del Ministerio de Energía representando a Chile junto con 5 personas más. Somos embajadores del Equality and Energy Transition, que es una iniciativa global que lo que busca es acortar la brecha de la participación femenina en el mercado de energía. Y eso nos hace estar más cerca, en el fondo, de las iniciativas e impulsar algunas acciones. Hoy día las mujeres en mercado de energía y es una data que se debería ya tener el próximo año con una nueva evaluación porque está un poquito antigua, pero se sigue trabajando con esa data de 23% de participación femenina en el mercado de energía. Y al igual que todos los otros mercados, es piramidal. Entonces, en la medida que tú vas subiendo, en el fondo, hacia una capa ya más de supervisión, de gerencia, ese porcentaje va disminuyendo. Y cuando vas llegando a los directorios, obviamente ese porcentaje tiende a ser mucho menor y llega al 10%. Y eso también no es solamente en el mercado de energía, hay sectores que tienen más participación femenina, como el sector de servicios, o la minería tiene una participación más o menos parecida con la de energía. Entonces, hay sectores que han sido históricamente más masculinizados que otros, por lo tanto, el ir a buscar, el ir a impulsar es más difícil para que lleguen y después mantenerla y después que se atrevan a estar en las capacidades de liderazgo, porque cuando tienen en el fondo que liderar, es más difícil en las organizaciones porque en el fondo las mujeres también tienen ese tema de cuidado con la familia y tienen que en el fondo ir generando balances colaborativos entre la organización y la familia para que en el fondo puedan seguir siendo madres, puedan seguir teniendo sus roles, sus diferentes sombreros en la vida. Entonces hay muchas que no quieren también ir llegando a esa capa de liderazgo. También pasa que hay muchas que en el fondo no llegan a ser totalmente visibles para poder estar a la oferta de la oportunidad de alguna empresa llamarla a esos roles. Porque también pasa que hoy día, sobre todo en los directorios, hoy día lo que se promueve en los directorios es una mejor toma de decisión. Y cuando yo tengo que tomar una mejor decisión, tengo que evaluar mejor, tengo que hacernos las preguntas, tenemos que mirar los riesgos de oportunidades, tenemos que tener más perspectiva. Entonces, cuando yo tengo diversidad de género, diversidad de edad, diversidad de conocimiento, diversidad de experiencia, diversidad de cultura, la verdad es que van a aparecer cosas distintas que me pueden generar una oportunidad de negocio, como puede generar una oportunidad de conectar con otro grupo de interés que no había evaluado. Si yo, por ejemplo, estoy en un mercado, en una startup que llega a mi consumidor son jóvenes o chicas, y si yo tengo alguien en el directorio que representa o conoce o se conecta con ese grupo de interés, probablemente sea mucho más asertivo en la toma de decisión que si mi directorio son de un mismo género, de una misma localidad, salieron del mismo colegio, la misma universidad, el mismo rol y siempre han estado todos juntos, probablemente no van a entender un poco la realidad de sus grupos de interés. Entonces, hoy día hay una oportunidad en esa diversidad, ese entendimiento de los directores de ampliar la perspectiva y hay una oportunidad de salir a buscar a más mujeres para que en sus diferentes roles, no por ser género mujer, sino porque también están en diferentes mercados, puedan ser llamadas a tener un lugar en la toma de decisiones de las grandes compañías. Pero faltan que se visibilicen un poco más. Y por eso hay muchos programas en el mercado energético, está Energía Más Mujer, está el World Energy Council, hay iniciativas que lo que están buscando un poco es ir mostrando esos nuevos liderazgos femeninos para que puedan ir contribuyendo en las diferentes etapas de la toma de decisión de las organizaciones. Jocelyn, y en ese sentido, ¿cómo ves la participación regional en estos temas? Porque, por ejemplo, cuando comentaste esto de dar un premio a la sustentabilidad,
se enfocan en buscar acá en Santiago? ¿Cómo ves la participación de regiones? Que eso lo encuentro súper importante, porque claro, cuando uno piensa en mujeres conocidas de todo, la mayoría es en Santiago. Es verdad, nos cuesta, tenemos el hábito, la deformación de siempre estar buscando en la localidad de Santiago, en decir vamos a hacerlo presencial, veámonos, y de repente nos olvidamos en el fondo que las personas se tienen que movilizar, que las personas están en otros lugares, que de repente no las vemos. Yo creo que las redes y todo esto de mostrar la marca personal de muchas mujeres ha ido generando cambio. Y cuando hablamos de, lo que comentaba que en el fondo nosotros estamos en el proceso de entregar el premio Mujer Sustentable, soy jurado con una serie de personas y la próxima semana se va a entregar este premio, la verdad es que sí pudimos ver a mujeres de diferentes localidades porque se postularon o porque las postularon, y es interesante poder ver que entre las nominadas o las que salgan premiadas, la verdad, el nivel de impacto que estas mujeres están teniendo, sí efectivamente es mucho más transversal. Y si está haciendo en una localidad, incluso que sea regional, lo que esa persona, en el momento que cuente su maravillosa historia regional, podemos ver que en el fondo es una persona, es una mujer que va a poder transmitir y va a ser un referente para que otras regiones también lo hagan. Ese criterio es súper importante, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a incorporarlo mucho más, es parte de la diversidad. Esa diversidad que poníamos también de la regionalización también es clave. Tendemos a olvidarla y bueno, nosotros como en la parte de la premiación se postularon muchas mujeres de diferentes acciones que están haciendo acciones en social, en medio ambiente y desde el corporativo transformando las organizaciones, y esperamos ahí que también se pueda haber representado la regionalización. Genial. Sí, nosotros hemos conversado esto, no sé cuál es tu visión del punto de vista, porque da la impresión de que es una mezcla, digamos, de que lo que tú decías que cuesta visibilizarla, pero muchas veces también ir a buscarla y ver dónde están, cuesta generar sobre todo en sectores tan masculinizados o industrializados como puede ser el sector energético, el minero, y sobre todo en áreas como la ingeniería, ¿ya? O áreas científicas, cuesta encontrar también o que las mujeres se motiven más a poder entrar en estos mundos. No sé si has tenido algún acercamiento en el ámbito educacional. ¿Cómo ves si hay alguna iniciativa ahí para potenciar los roles femeninos? Exacto. Me encanta tu pregunta porque una de las iniciativas que estamos haciendo desde el Equality and Energy Transition es efectivamente ir instaurando estos liderazgos desde la pequeña infancia, y hemos hecho iniciativa, incluso junto con el CEREMI, porque lo hicimos en este caso en la región metropolitana, y estamos buscando de hacerlo en otras regiones, es de poder, de hecho hay una iniciativa en enero en una región, desde poder en el fondo llevarlo desde la primera infancia, ir conectando el rol de mujeres y niños, en el mercado energético, pero conectado con los desafíos planeta. Sí, en el fondo mostrándoles las oportunidades que van a tener el día de mañana para trabajar en la generación con los nuevos desafíos de posibilidades de nuevas formas de tecnología y recursos, mostrarles en el fondo cuáles son los desafíos en la transmisión y dónde hay oportunidades de empleo también ahí, y dónde están las oportunidades de empleo también en la distribución. Entonces, hemos hecho iniciativa de mostrarles estos empleos verdes en el fondo que los necesitamos para la construcción del planeta que queremos, ahí limitado por los 1.5 en los próximos años. Entonces, cómo ellos pueden empezar a cambiar el mindset desde hoy día de los comportamientos en sus casas con el cuidado de la energía, pero para entender que también pueden ser el día de mañana parte del proceso de la solución en trabajos de empleo verde. Hoy día los empleos verdes son los que más han crecido. Hay países en el fondo como Estados Unidos donde la tasa de crecimiento de los empleos asociados a temas mercado fósil es del 19% y el interés por el mercado renovable de 240. Entonces, si las empresas también en el fondo van a tener que ir cambiando porque hoy día hay una nueva generación que está mucho más consciente de lo que era antes y que tiene mucho más interés en ser parte de la solución a la transición energética. Así que yo creo que Chile también tiene que ir haciendo ese trabajo aquí dentro de la formación de talento, y esa es una de las iniciativas que también hacemos, el liderazgo no solamente desde el board, sino de las nuevas generaciones que vienen desde los pequeños, para que el día de mañana tengamos más mujeres y niños que puedan ser parte en el fondo de la toma de decisiones. Excelente. No, muchas gracias, Jocelyn. Agradecerte, lamentablemente, Katy, Jocelyn, se nos fue el Volando. programa.
se nos fue volando el programa. Es una buena señal, porque generalmente los programas entretenidos como este, digamos, el tiempo vuela. Así que agradecerte, Jocelyn, por haber estado con nosotros, por haber compartido la iniciativa y todas las cosas que estás haciendo tanto a nivel de la organización como personal. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me quedo muy, muy contenta de que se estén haciendo estas cosas. Creo que son iniciativas de esas cosas buenas que hay que destacar, que uno normalmente está mirando lo malo, pero este tipo de cosas, pucha, levantan el ánimo, la verdad. Exactamente. Yo creo que hoy día tenemos tremendas oportunidades. Hoy día todavía estamos a tiempo de muchas cosas, así que es una súper buena noticia que alentarnos en el fondo a que tenemos que seguir y ser líderes de esta acción, de acción climática, de la conciencia sobre todo desde lo interior para poder ir transformando el resto de las conversaciones que vayamos teniendo. Así que espero que dentro de la conversación a alguien se haya quedado y dicho, bueno, ¿qué voy a hacer yo a partir de hoy día para poder ir ayudando, colaborando o incluso ayudando a la adaptación para poder tomar mejores mediciones, mejores decisiones, involucrando los posibles riesgos climáticos? No, sin duda que sí. Yo creo que al menos nosotros y a varios de nuestros oyentes ahí, dejaste ahí las preguntas que uno se tiene que hacer, tanto personal como desde el punto de vista de la empresa y a todo nivel. Agradecer, Katy, Jocelyn, muchas gracias, amigos y amigas, por este nuevo programa. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo martes en un nuevo programa de Punto Conexión. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.